Y voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es la mediunidad? Pues la mediunidad es el cariño, es el amor, es la caridad, pero también es la comunicación y es el sacrificio también. ¿Y quién mejor de hablar de todo esto que nuestro querido Víctor? Víctor cumple años este año aquí con todos nosotros, 10 años lleva aquí con nosotros, nuestro querido amigo y hermano de este centro que nos ha mostrado todos estos años que son y la caridad, y amor, y paciencia, y la comunicación. De todo esto, él nos va a hablar hoy, por eso disfrutad, descansad y preparad las preguntas, porque después vais a poder hacer preguntas o no, ya veremos. Pues nada, os dejo con nuestro querido Víctor y disfrutad todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya casi Marco me ha dicho la conferencia, todo lo que voy a decir lo ha dicho él, así que bueno, pues no lo sé. La verdad es que, bueno, ver la sala llena un día en que juega la selección española contra Alemania me hace pensar que hay esperanza para este planeta, ¿eh? Entonces, sí. Y entonces, bueno, pues claro, pues reboso de alegría. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Gracias a vosotras y a vosotros por acompañarnos esta tarde. Y gracias a la espiritualidad, a los espíritus mentores de esta casa, que, bueno, pues lo sabéis, en los últimos días estamos notando de una forma patente su compañía, su ayuda, su asistencia. Los que teníamos dudas se nos están despejando. Es bueno tener dudas, es humano tener dudas, pero cuando notas en casos concretos y palpables su asistencia, pues se te remueve todo. Y te lleva a pensar, ¿qué estoy haciendo? Si puedo dar 100, ¿por qué doy 50? Si puedo dar 100, ¿por qué doy 30? Entonces, pues gracias especialmente a la espiritualidad que nos acompaña en esta casa, a los hermanos mentores, por su asistencia, porque es palpable y es realmente, como decía Marco, un síntoma de cariño, de amor. Entonces, gracias. Bien, veo caras nuevas. Que a lo mejor por primera vez pues venís a un centro donde hablamos de espiritismo, donde hablamos de mediunidad. Entonces, yo querría empezar con dos, fuera de mi guión, dos ideas que considero importantes para centrar un poco lo que hacemos aquí, de lo que voy a hablar también. Los espíritus son los seres inteligentes del universo, es decir, son pensamiento puro. Y pueden adaptar un doble estado. Lo normal, propiamente dicho, es que los espíritus, cuando hablemos de ellos, pensemos en seres incorpóreos, es pues lo que entendemos cotidianamente por espíritus, pero ojo, porque los espíritus también somos nosotros, que en este momento, en este lugar, estamos encarnados. Nosotros somos espíritus, nuestro ser interno, nuestro yo profundo, nuestra esencia es ser espíritus. Y en este momento dado, encarnados. Entonces, llamamos mediunidad a la actividad por medio de la cual nosotros, que como digo, estamos en este momento encarnados, podemos entrar en comunicación con los espíritus, con nosotros, con los seres inteligentes e incorpóreos. Las distintas ramas espiritualistas debaten sobre si la mediunidad es una facultad o un don otorgado a ciertas personas, entre comillas, privilegiadas, o no. Nosotros que en esta casa seguimos la doctrina espiritista con base en los textos de Allan Kardec, el gran espiritista, el gran codificador del siglo XIX, especialmente en sus 5 libros de la codificación, donde está todo, prácticamente todo, las raíces de las que arranca el espiritismo, pero también en otras obras complementarias posteriores, pensamos que no, que la mediunidad no es un don de privilegiados, sino que es una facultad que con una manifestación u otra se podría dar en todo ser humano, que por cierto no se la invalide a sí mismo, no la rechace.
que creyera en ella. Y es que la mediunidad no se da solamente de la manera comúnmente sabida, que puede ser pues a través de una incorporación o a través de psicografía, etc., sino que se puede dar de otras muchas formas. Sin ir más lejos, la inspiración al escribir algo, de una elevación, de cierta elevación moral, o la intuición, que tantas veces nos lleva a tomar la decisión correcta, sería mediunidad. Y eso es bueno tenerlo en mente, porque puede resultar que todos nosotros que recibimos intuiciones, que tenemos ciertas ideas, ciertas cosas que nos ayudan, pues pueda resultar que estemos siendo médiums. Yo diría que la mediunidad es la característica más destacada que diferencia a un centro espiritista pues, de otras agrupaciones, religiones, filosofías o espiritualidades. Desde luego, en parroquias, en movimientos religiosos, se nos va a hablar pues, de ser buenas personas, de procurar ayudar a los demás, de hacer oración, de hacer meditación. Se nos hablará posiblemente de la existencia de Dios o quizá de ángeles y de seres espirituales. Bien, todo eso es común a múltiples creencias. Sin embargo, yo creo que el sello característico de esta casa y de otras similares es el desarrollo de la facultad, de esa facultad que estamos hablando del ser humano, que tiene de ponerse en comunicación con los espíritus. Es probablemente lo más característico. Y esto que hacemos de comunicarnos con los espíritus, no lo hacemos rompiendo reglas o rompiendo tabúes o decir, somos los más guays y vamos a hablar con los espíritus. No. Sino que fue al contrario. Fueron ellos, los espíritus, que en un momento histórico determinado nos dijeron, oigan, que estamos aquí y podemos comunicarnos con ustedes. Y de esta intercomunicación puede resaltar cosas ventajosas para ustedes, para nosotros, pero también para ellos. Es decir, fueron ellos los que tomaron la iniciativa, no nosotros que pretendimos romper una regla o una prohibición, etcétera, ¿no? Y esas comunicaciones, al contrario de lo que vemos en el cine o en la televisión, no se realizan para prever, para adivinar el futuro o para adivinar dónde escondió el abuelo las escrituras de propiedad de la casa del pueblo, que no es el objetivo, ¿no? Para nada. La comunicación mediúmnica, tal como la enseñamos y practicamos aquí, tiene una doble vertiente. Si se realiza con espíritus de conocimiento, pues entonces sirve para que nosotros mismos rectifiquemos de posibles cuestiones que estemos haciendo mal en nuestra vida, en nuestro día a día, saquemos un mejor potencial de nosotros mismos, ¿vale? Que nos va a servir, por supuesto, para nuestro bien y para el de nuestros hermanos y hermanas, es decir, de toda la humanidad. Y si la comunicación fuera con espíritus de baja vibración, espíritus sufrientes o frívolos, entonces seremos nosotros quienes les orientemos a ellos. Les aconsejemos, animemos, les transmitamos lo que nosotros previamente hemos estudiado, pues para darles un motivo de esperanza, para tranquilizarles, para decirles que el partido continúa, que pueden continuar porque la vida es más allá de lo que en ese momento estén viviendo. Es decir, es una forma de ayuda y además de una ayuda muy necesaria, porque hay una gran ignorancia sobre la situación post-mortem entre nosotros, pero también entre los que se han ido, pensando que no hay nada más y, oh sorpresa. Entonces es necesaria esa ayuda para animarles, para explicarles lo que viene después. Pues bien, yo querría desarrollar el fenómeno de la comunicación mediúmnica porque pienso que cuanto mejor se conozca, pues mejor podéis trabajar aquellos de vosotros que os sintáis llamados en un futuro tal vez a ser médiums, porque lo sintáis, veáis que os sentáis a gusto con ciertas sensaciones, con ciertas ideas, etcétera, o si no como médiums, sí como asistentes de los médiums, que en el fondo es otra forma de mediunidad, de un trabajo en equipo que siempre se hace, al menos en este caso lo hacemos, en equipos de dos, el médium que incorpora al espíritu y el asistente que asiste al médium, haciendo preguntas al espíritu, teniendo una conversación con él. Entonces, basándome un poco en el estudio sistemático de la doctrina espírita, que es un estudio que sigue sobre todo el libro de los espíritus y obras complementarias, este es un poco el esquema que me he planteado para esta charla. Fundamentalmente me voy a centrar en los tres primeros puntos, es decir, aunque parezca muy denso, tranquilidad.
que los tres últimos van a ser bastante rápido y van a ser una casuística muy leve, pero sobre todo voy a hacer una introducción histórica, porque me gusta y considero que es muy útil. El tercer punto, el mecanismo de las comunicaciones, es quizá lo más práctico, es la materia propiamente dicha, donde voy a hablar de la mediunidad y el porqué y el fenómeno de la misma. Y luego, pues bueno, vamos a ver un poco sobre la naturaleza, el tema de las evocaciones, que siempre es interesante. Mismamente el miércoles entre nosotros salió esta cuestión. Y luego, pues un poco de la naturaleza de lo que se puede preguntar, lo que no se debe preguntar a espíritus. Lo que sí voy a hacer en cada apartado es procurar dar bibliografía, mejor dicho, por si deseáis por vuestra cuenta profundizar o ver algún punto que os interpela especialmente, pues que podáis ampliarlo. Muy bien, pues parece ser que la mediunidad, que como estamos diciendo es algo intrínseco a la persona desde tiempos inmemoriales, pues que hay atisbos que así lo demuestran. Pero es más, si nos detenemos a analizar cualquier historia comparada de las religiones, hay un hecho que salta a la vista, y es que la base religiosa del ser humano está consolidada en manifestaciones mediúmnicas. Y esto se puede evidenciar en los comienzos pues, de las tres religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero no solo, sino también en espiritualidades orientales como el brahmanismo en la India, el budismo, entre otras muchas. León Denis es un escritor, fue un espiritista, al que nosotros llamamos el apóstol del espiritismo, por ser el más destacado continuador de la obra de Allan Kardec. Sobre todo escribió a finales del XIX y principios del XX. Pues León Denis tiene un libro titulado En lo invisible, que nos ofrece las siguientes ideas. Primero, el fenómeno mediúmnico no nació con el espiritismo, como os estoy un poco adelantando, es decir, en el siglo XIX, que es cuando se echó, digamos, la maquinaria a rodar, sino que existe desde las épocas más remotas de la vida humana en este planeta. Y tenemos noticias de este tipo de comunicaciones entre encarnados, nosotros y el mundo espiritual, a lo largo de los tiempos, ya sea envuelta en las sombras del misterio, pensad en las religiones mistéricas, ¿no?, la simbología, o manifestada como hechos naturales. De acuerdo con cada pueblo, cada cultura, cada época, los espíritus comunicantes y sus médiums serían interpretados como oráculos, que nos encontramos en la antigua Grecia, pero también entre los druidas celtas, mitos nórdicos, vikingos, etc. Digo, los oráculos, pero también como profecías o milagros. La idea que subyace es que el ser humano se veía tremendamente vulnerable ante hechos que no controlaba. Una enfermedad, un terremoto, un ataque del enemigo, en qué momento sembrar, en qué momento recoger, en qué momento hacerse a la mar para pescar o hacerse a la mar para conquistar otras tierras. Faltaban datos y entonces eso le daba una gran inseguridad al ser humano, por no mencionar el misterio de la muerte física, el gran misterio. Es que se acaba todo con las grandes preguntas, ¿se acaba todo con la muerte? ¿Hay algo más? Bien, bueno, pues a falta de una ciencia aún por nacer, se acude al plano superior espiritual en busca de respuestas. Pero más allá de consultas materiales sobre si comprar un terreno, o atacar al enemigo, o hacerse a la mar, o casarse o no casarse, siempre hay una enseñanza que aflora, y es que en todas las edades de la humanidad somos asistidos por espíritus superiores que nos impulsan al progreso moral e intelectual. Atisbos de esto encontramos en los antiguos griegos y romanos, que hicieron a estos espíritus como divinidades especiales. Así surgió la diosa del amor, la diosa de la agricultura, de la paz, de los viajes. Allan Kardec, en el punto 521 del Libro de los Espíritus, nos dice: las musas, por ejemplo, surgen como una personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y de las artes, por la poesía, la música, el teatro. Cada manifestación tenía su propia musa. Lo mismo que los lares y los penates simbolizan a los espíritus protectores del hogar entre los antiguos romanos. Incluso hoy día pues hay muchas profesiones, oficios, pueblos, ciudades que tienen sus patrones y protectores muchas veces revestidos del ropaje del santoral. Y así pensamos pues en San Cristóbal, patrón de los conductores, cuando tenemos que coger el coche y pedimos protección. O San Isidro si somos agricultores, o San Lucas si somos médicos o tenemos que ir al médico. O San Juan Bosco si somos maestros.
Bien, eso no son más que manifestaciones de que personificamos en algo superior algo que nos puede proteger, que nos puede acompañar, que lo necesitamos realmente. Entonces, León Denis, el autor espiritista que acabo de mencionar, apunta a que los seres invisibles incluso inspiraban y dirigían a Juana de Arco cuando tenía con frecuencia, se veía acompañada de apariciones y voces celestiales que le dio ánimo para seguir con su labor, ¿no? A pesar de terminar en la hoguera. Y entonces eso no sería otra cosa que mediunidad muy desarrollada, al igual que casos de inspiración literaria que se aprecian en la Divina Comedia de Dante, El Paraíso Perdido de Milton o El Fausto de Goethe. Los que seáis forofos de la película Matrix seguro que habéis identificado este fotograma. Tenemos a Neo, que acaba de tener su despertar espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en un momento dado se da cuenta de que su vida, él mismo, es algo más que la materia, que hay algo más, aunque no lo entiende. Y como no lo entiende, ¿qué hace? Acude al oráculo, un medium. Llega al oráculo, que es una viejecita que la encuentra, por cierto, haciendo galletas. ¿Vale? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos están transmitiendo, vale, perfecto tu despertar espiritual, pero no te olvides que estás encarnado. No te olvides que la vida cotidiana, el día a día, es el trabajo que tienes que hacer. Esto va por todos nosotros. Podemos estudiar la mediunidad, podemos hablar con los espíritus, podemos desarrollar la espiritualidad. Pero nuestro trabajo real está en nuestro trabajo profesional, las tareas del hogar, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hijos. Estamos encarnados y tenemos que vivir la vida. Otro camino sería un error. Bien, pues entonces Neo es lo que se encuentra el oráculo que está haciendo galletas, lo cual me parece encantador. Y en la antesala se encuentra pues con este cartel. Temed nosce, que en latín significa conócete a ti mismo. Es el mismo oráculo que existía en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Porque, oh paradoja, es más difícil conocernos a nosotros mismos que conocer la fórmula de la fusión nuclear. Somos complejos, somos grandes, somos pequeños, somos malos, pero a veces somos buenos, somos un desastre, pero a veces hacemos cosas maravillosas. Es la paradoja del ser humano. Nos tenemos que conocer para saber nuestro potencial. El punto 919 del Libro de los Espíritus se titula Conocimiento de sí mismo. Y entonces le preguntan a la espiritualidad, bueno, ¿y cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Porque no es tarea fácil. Y entonces uno de los espíritus que conforman el espíritu de verdad, que es el espíritu de verdad, llamamos a un grupo de espíritus superiores que asistieron a Allan Kardec, todavía asisten al espiritismo, pero en ese momento dado asistieron a Allan Kardec con el tema de la codificación. Bueno, pues el espíritu de San Agustín dice, una forma muy interesante de conocerte a ti mismo es hacer un examen de conciencia diario, donde tú, antes de irte a la cama, coges una agendita y dices, vamos a ver, ¿qué he hecho mal hoy? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y sacas una pequeña consecuencia, un pequeño propósito para el día siguiente. Esa agendita nos va a decir, al final va a ser una foto de nosotros mismos, de lo que somos, lo que pensamos, lo que hemos hecho. Si no, se nos olvida. Se nos olvida lo que hemos hecho mal. Lo que hemos hecho bien, nuestra vanidad se va a encargar de recordárnoslo. Por eso es tan interesante ese ejercicio que nos propone el espíritu de San Agustín, que se lo propone a Kardec en este punto de conocimiento de sí mismo. Bien, pero detengámonos en otro momento peculiar de la historia antigua y veamos el fenómeno profético del pueblo de Israel, que desde mi punto de vista es una manifestación clara de mediunidad. Y esto lo vamos a hacer de la mano del espíritu André Luiz en la obra Mecanismos de la Mediunidad, obra psicografiada por el médium brasileño Francisco Cándido Xavier. Sabéis que los libros proféticos forman parte del canon de los rollos judíos, como la Biblia cristiana, lo mismo. Pues bien, ambos pueblos les otorgan un carácter de inspirado, ¿vale? Y revelado, calificándolos de oráculos verídicos. Entonces incluyen los escritos de los llamados profetas mayores, pues Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como de los 12 menores, entre otros Josué, Samuel, Ruth, Esdras, Nehemías, Tobit, etcétera, etcétera. Bien. El término profeta viene del griego profetes, que significa literalmente hablar en nombre de alguien, normalmente en nombre de Dios, pero no solo.
En el escrito del profeta Oseas, que es un libro que está dentro de la Biblia cristiana, también de los tomos hebreos, se designan a los profetas como el hombre de espíritu, o atención, el espíritu que habla por el hombre. Eso es mediunidad. Mirad, el profetismo era una institución propia del pueblo de Israel, y el profeta tenía un puesto de honor junto al monarca, en la época de los reyes, pero también del sumo sacerdote. Y hay una nota muy curiosa, que para mí me parece muy llamativo, y es que para ser la época de la que estamos hablando, no solo podían ser profetas los hombres, sino también las mujeres. Es decir, en un mundo de hombres, realmente profetas y muy veneradas, había mujeres, por ejemplo María, la hermana de Moisés y Aarón, que se llamaba así, Débora, Hulda, a quien el propio sumo sacerdote acudiría para conocer la voluntad de Dios, Nodías, o incluso, fijaos, en el Nuevo Testamento, en concreto en el Evangelio de Lucas, se nombra una profetisa. En el episodio en que llevan al niño Jesús, recién nacido, a la presentación al templo, nos dice que se encuentran con una profetisa llamada Ana, anciana, que servía a Dios con oraciones. Pero es que además el propio texto da muchos datos. Dice que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Es decir, para alguien que ya no vuelve a salir en el Evangelio, dan muchísimos datos. Señal de la importancia que se daba al fenómeno de las profetas, en este caso, en esa cultura, ¿no? Señal de respeto y relevancia. ¿Y cómo es la mediunidad en los profetas? Pues de múltiples maneras. Algunas extraordinarias, pues como visiones, sueños, éxtasis, pero otras, y además están recogidas en los textos, ordinarias, como la propia experiencia del profeta, su perspicacia para percibir detalles, su inspiración al escribir, o fijaos, su vida cotidiana y tranquila, orientada a animar a sus vecinos, cuando había un momento de crisis. Esta nota es común también en la mediunidad actual bien entendida. Recibir un mensaje desde la espiritualidad que pueda animarnos en los momentos difíciles. Bien, pues por no ser demasiado extenso en este apartado, que podría dar para auténticos libros, comentar por su importancia un caso claro y evidente de mediunidad por parte de Jesús de Nazaret. Y está recogido en los Evangelios. Me estoy refiriendo al episodio de la transfiguración, seguro que os suena. La cuestión es la siguiente. En un momento dado, Jesús, pues con 3 de sus apóstoles, pues Pedro, Santiago y Juan, acuden al monte Tabor a orar. Y entonces entra en éxtasis Jesús, se transfigura, empieza a brillar y aparecen Moisés y Elías. Por tanto, sus espíritus, porque habían desencarnado muchos siglos antes, ¿no? Y Jesús tiene una conversación con ellos. ¿No llamemos mediunidad a la conversación con los espíritus? Bueno, pues este es un caso de mediunidad. Pero además hay un dato adicional que se nos reveló en la mesa mediúnica de esta casa. Un punto que podría pasar sin pena ni gloria, salvo que nos detengamos a analizarlo. Y es que Pedro le dice, bueno, están pues un poco alucinados viendo lo que están viendo, y se le escapa a Pedro: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces, ¿qué es lo específico? Pues que son 6, podía haber dicho, como estamos en la gloria, vamos a hacer 6 tiendas, una para cada uno, pero dice 3. Bueno, pues ¿cuál es la enseñanza? Pues que en esos momentos especiales de espiritualidad uno no piensa en sí mismo, piensa en el bien de los demás. Te olvidas de ti mismo, de tus gustos, de tus necesidades, de tu situación, y piensas en los demás. Entonces, claro, pues... Hola. No pasa nada. Lo apago. Y como me eché el texto de memoria, como si no tuviera salud. Bueno, entonces, estábamos diciendo pues el tema este. Es decir, ellos se notan también, como cuando uno sale del cuarto de pases, que dices, oye, que qué bien salgo del cuarto de pases. María Jesús, vamos a hacer 3 tiendas. Y nos quedamos ya aquí en el centro espírita toda la semana, porque se sale bien, ¿no? Pues ellos lo mismo, dicen, qué bien se está, hagamos 3 tiendas, pero se olvidan de que son 6, ¿no? Entonces, claro, a mí me hace pensar en esto, que es que hacer la vida más agradable a los demás es el sentido de la mediunidad bien entendida. Otra cosa no es mediunidad, es, bueno, llamadlo como queráis, pero no es
no es el sentido que le damos, que le queremos dar. Muy bien, pues vamos entonces a entrar a un segundo apartado de mi charla, llamado los mediums precursores. Denominamos mediums precursores a aquellos que están datados de antes del siglo XIX, de cuando comenzó a expandirse, a desarrollarse el espiritismo. Y lo vamos a hacer de la mano de Arthur Conan Doyle. Sí, sí, el que escribió, el que creó el personaje de Sherlock Holmes. Además es muy curioso porque él, que tenía una mente totalmente cuadriculada, perfecta, lógica, y sin embargo hizo un libro maravilloso que es la historia del espiritismo, que la podéis adquirir, está editada, ¿no? Entonces vamos a basarnos en lo que nos dice Arthur Conan Doyle. Y este autor da la categoría de medios precursores especialmente a tres: a Emanuel Swedenborg, Edgar Irving y Andrew Davis. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Swedenborg había nacido en Suecia a finales del siglo XVII. Era ingeniero de minas, era ingeniero militar, tenía una formación impresionante en física, en astronomía, toda la formación que podías tener en ese momento, finales del siglo XVII. Sin embargo, de él lo que más resulta era el don de la videncia, de ver más allá de lo que vemos en la materia, ¿no? Y es que podía ver escenas del mundo espiritual, así como espíritus ya desencarnados, algunos incluso que él había conocido en vida, ¿no? Y bueno, de mantener conversaciones habituales con ellos. Fue además uno de los primeros en describir el ectoplasma, y es más, llegó a ver como una película bastante pesada que envolvía al planeta, de baja vibración, y que, bueno, que le llevaba a decir que entre todos eso era necesario subir, las vibraciones para evitar que el planeta estuviese envuelto en eso que él percibía. Bien. En sus obras descubrimos además datos que se anticipan casi 2 siglos a las obras de Allan Kardec. Por ejemplo, la asistencia a los moribundos de espíritus próximos, de espíritus con los que tenían afinidad. Que la ley del progreso, por otro lado, luego la desarrollaría Allan Kardec y explicaría esta cuestión, ¿no? Pero también incluso hizo un atisbo de las ciudades espirituales, que luego 3 siglos después, ya en el siglo XX, André Luis describiría con más detalle a partir de su obra Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier. O sea, casi nada. Por su lado, Edward Irving era escocés. Había nacido en Escocia un siglo después, a finales del siglo XVIII. Inicialmente fue un trabajador, un bracero. Pero más adelante, ya en su madurez, se ordenaría como pastor de la Iglesia Protestante de Escocia. Contrariamente a sus creencias, porque las iglesias cristianas rechazan la comunicación con los espíritus, pues contrariamente a esas creencias, empieza a constatar manifestaciones mediúmnicas, normalmente de voz directa, como sonidos, quejas, también golpes, ruidos, y además con cierta inteligencia, no al azar, sino tenía él una duda mental y escuchaba 2 golpes, cosas así, de esto que dices, puede ser casualidad o no. Claro, fue una lástima que no existiera en esa época la doctrina espiritista, que le habría dado muchas respuestas que buscaba haciendo preguntas donde no debía, es decir, a sus superiores jerárquicos eclesiásticos, que ante esas preguntas le empezaron a tachar, si no de loco, de poseso o de perdido. Entonces la verdad es que le hicieron la vida imposible y bueno, pues desencarnaría marchito con una frase que repetía, de decir, si muero, muero con el Señor, que mostrará un camino hacia la luz, pero qué duro es esto. Entonces, pues bueno, le tocó vivir el tiempo que le tocó vivir, pero quedó su testimonio recogido para la posteridad gracias a Conan Doyle. Finalmente, Andrew Jackson Davis, pues dice él que era médico, escritor, clarividente, medium y periodista. Era americano, había nacido en 1826 en un pueblo del estado de Nueva York. De joven era un chico brutote, algo zafio y sin estudios, y sin embargo, ya desde muy pronto empezó a entrar en trance y a exponer notables conocimientos de geología, arqueología, mitología y cuestiones sociales de las que no tenía ningún estudio previo. ¿Vale? Pero no solamente eso, sino que además lo hacía con una elegancia en el lenguaje
que él no estaba preparado y llamaba mucho la atención porque utilizaba palabras, conceptos que mostraban una persona pues sabia, instruida, que hasta ese momento pues él no era tal, ¿no? Más adelante se supo que era orientado e inspirado por el espíritu de Swedenborg, el primero que vimos de los precursores, el sueco. Pues bueno, pues al parecer le asistía. Y bueno, no se quedó en el fenómeno, y esto es importante. Cuando vio que tenía esa capacidad, se acercó a un médico, a un tal doctor Livingstone, y dijo: mira, yo tengo esta posibilidad, quiero trabajar con usted, porque tenía una posibilidad de evidencia, que veía los cuerpos como si fuesen transparentes, veía los órganos internos, y cuando veía pues una manchita o algo raro, decía: aquí. Y entonces el tal doctor Livingstone iba ahí y sanaba a los pacientes, con lo cual era muy llamativo. Sí, absolutamente. Nos dejó numerosos libros mediúnicos que posteriormente fueron compilados en un volumen titulado Filosofía Armónica y Revelaciones Divinas de la Naturaleza. El resumen de este apartado, de estos tres personajes que hemos visto, es que estos precursores nos dan una gran lección. Qué bien comprendieron estos pioneros que la mediunidad auténtica solo puede usarse como un acto de servicio tanto a encarnados como a desencarnados. Lección, por cierto, de plena actualidad. Bien, pues vista esta introducción un poco histórica, vamos a entrar en lo que es el plato fuerte del menú. El mecanismo de las comunicaciones mediúnicas. Y bueno, pues bien, lo de antes pues nos ha sido útil pues para entender estos atisbos que van surgiendo. Y bueno, pues para entrar un poco en este tema, como decía al principio, leemos en el libro de los médiums que los médiums, son personas aptas, o sea, con aptitud, con P, para sentir la influencia de los espíritus y para transmitir su pensamiento. Esto es literal, tal cual lo leemos en el libro de los médiums. Esta facultad inherente al ser humano es tal, es inherente, es una facultad, ¿no? Y pocas personas son las que no posean al menos un rudimento de la misma. Yo sé que varios de aquí me vais a decir: yo no. Bueno, pues tú sí. Lo que sucede, bueno, primero, nunca os invalidéis a vosotras mismas. No os invalidéis, no digáis no. Es decir, bueno, vamos a ver. Al menos hay mensajes que os van a poner aquí que no son vuestros. Seguidlos. Porque además van a venir esos mensajes cuando los necesitéis. No neguéis esos mensajes. Si tenéis duda, venís aquí al Centro Espírita, nos lo comunicáis, intentaremos ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades, que no siempre, pero bueno, venís y nos lo contáis y lo vemos juntos. Pero no saquéis nunca un no rotundo, porque a veces es una verdadera lección, es una verdadera ayuda, ¿por qué renunciar a ella? Bien, sabemos, quizás a lo más conocido, que hay personas porque tienen una mediunidad ostensiva, obvia, evidente, ¿vale? Y que normalmente son quienes reciben y transmiten mensajes de los espíritus. Pero hay otras personas con mediunidad latente, que a mí es la que me interesa, por cierto, ¿no? La mediunidad no tan ostensiva, no tan evidente, y se muestran pequeñas intuiciones, pequeñas ideas, soluciones o afectos a lo largo de la jornada. Aunque no lo parezca, esta última es tan importante como la primera, pues nos puede orientar en tantas decisiones diarias que tomamos, pero que solo se puede percibir si se cree en ella y se escucha. Por eso os digo, no os invalidéis a vosotros mismos. Para comprender el mecanismo de la mediunidad, tenemos que entender que los espíritus se comunican con el pensamiento. Y esto lo voy a desarrollar un poquito. El otro día lo leíamos, por cierto, está recogido en el capítulo 14, dedicado a los fluidos del libro La Génesis. No me refiero al Génesis bíblico, sino La Génesis, que es uno de los libros de la codificación de Allan Kardec. Bueno, pues hay un apartado que se llama Los fluidos, que vale la pena leerlo despacio porque nos ayuda a entender muchos de los fenómenos espirituales. Bueno, pues nos dicen en el libro, ustedes, o sea, nosotros cuando estamos encarnados, ¿qué nos rodea? Pues nos rodea el aire. De hecho, vosotros me podéis escuchar gracias al aire, es decir, yo emito con mi aparato, con mi garganta y mi aparato fonador unas vibraciones articuladas con mi boca en forma de voz que gracias a las vibraciones del aire os llega. Si no hubiese nada, si hubiese vacío, no me escucharíais, no se me quedaría dentro de mí.
Eso es cuando estamos encarnados, el aire nos rodea. Pues bien, nos dicen en revelación los espíritus que en el mundo espiritual también están rodeados de un fluido que no es material, en todo caso es semimaterial o quintaesenciado, denominado fluido cósmico o fluido universal, que todo lo abarca, y que gracias a ese fluido los espíritus se pueden comunicar con el pensamiento. Es decir, un espíritu que es pensamiento puro, ¿sabes? Piensa, tienes que hacer el bien, eso es un pensamiento, es un concepto. Pues lo piensan, pues acto seguido hace que vibre ese fluido y llega al espíritu que está al lado, o a nosotros, ¿vale? Entonces, claro, es un fluido etéreo, quintaesenciado, quizás no lo podamos describir bien, pero nos dicen que está en el mundo espiritual y es como funciona. Entonces, claro, esto explica mucho de los fenómenos espiritistas. Por un lado, se comprende así que los espíritus puedan leer nuestros propios pensamientos. Para vergüenza nuestra, si estos pensamientos son, pues soeces o vastos o enrevesados, o para honra nuestra, si son pensamientos elevados, amorosos o altruistas. Es decir, esto es un punto que está en el libro de los espíritus. Los espíritus pueden conocer nuestros pensamientos. ¿Ves? En segundo lugar, nos sirve para comprender el fenómeno de la mediumnidad. Puesto que nosotros somos seres encarnados en un planeta, por cierto, bastante atrasado, no tenemos esa capacidad a priori de captar esas vibraciones del fluido cósmico, ¿vale?, que envuelven a los espíritus. De este modo se hace necesario que los espíritus envuelvan a una persona, al medium, ¿vale?, para transmitir ese pensamiento del que hablamos a la mente del medium. Y ya el medium, con su mente, lo pasa a su lenguaje y lo expresa. El espíritu aprovecha las facultades materiales del cuerpo físico del medium para expresarlo. O a la mano, para que escriba, si es que es un medium escribiente. ¿Comprendéis? Bien. Ni que decir tiene que para llevar a cabo este mecanismo de la comunicación es necesario que el medium sepa concentrarse, apagar sus propios pensamientos, aislarse del ruido ambiental, aunque haya un compañero al lado jugando con el manojo de llaves, o entre por la ventana así como un aroma a pollo frito con patatas, cosa que por cierto ocurre muy a menudo en esta casa. Bueno, si estás concentrado, tus jugos gástricos no empezarán ahí a revolucionarse. A veces sí. Bien, entonces concentración. En uno de los libros de Allan Kardec, que no lo consideramos propiamente como parte de la codificación, pero sin embargo lo leemos con igual atención, me refiero a las obras póstumas, se nos informa que la mente permanece en la base de todos los fenómenos mediúmnicos. Y en consecuencia, lo necesario que es trabajar para tener cierta higiene mental con el fin de elevar nuestra vibración, nuestro patrón vibratorio y favorecer el trabajo mediúmnico. Higiene mental que pasa pues por tener buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se consigue esa conexión entre el espíritu y la mente del medium? Bueno, pues en esta casa habréis oído hablar de los 5 pasos que el medium, una vez concentrado, debe dar. Y bueno, aquellos de vosotros, a lo mejor pasado el verano o ya mismo, o cuando lo consideréis, si os incorporáis al estudio de los jueves y posteriormente de la mediunidad para aprenderla y desarrollarla de los miércoles, que es un poco pues el proceso que hacemos, os aseguro que repasaréis estos pasos prácticamente al menos una vez por semana. Y se os insistirá porque, aunque luego en un momento dado un medium desarrollado no tenga que pensar en los 5 pasos, pero al principio son muy útiles. Y son los siguientes. Os lo voy a contar. Primero, percepción de fluidos. Es decir, el medium está concentrado. Entonces empieza a sentir que el fluido empieza a su alrededor como a moverse, como a vibrar un poquito, ¿no? Eso es señal de que alguien se está aproximando y por eso el fluido se empieza a notar algo. Puede ser que el medium se le ponga la carne de gallina o sienta un cosquilleo por la espalda, o puede que no. Eso ya es algo fisiológico de cada uno que tiene unas reacciones de una manera o de otra. Pero sí que cuando está concentrado empieza a notar como que hay algo alrededor. Incluso al principio tienes dudas de si hay alguien de la sala, alguien encarnado, que se está acercando. Luego resulta que no, con lo cual ahí está pasando algo. Percepción de fluidos.
Segundo, aproximación. Bueno, pues el medium, que ya ha sentido algo, pues empieza a captar que encima hay algo inteligente que se está acercando, que empieza a mandarle pues como una idea, como una pregunta, como una queja a veces, es decir, vienen mensajes inteligentes, con lo cual pues ya la cosa está clara, ¿no? Entonces es un momento también en el que el medium puede empezar a atisbar, a tener atisbos sobre qué tipo de espíritu se acerca. Si es un espíritu de conocimiento, de una vibración elevada, si le provoca una sensación agradable, de paz, armonía, o no, o es alguien que viene nervioso, despistado, que incluso parece como que le obligan a estar ahí contra su voluntad, entonces está un poco nervioso. Eso lo va captando ya el medium, y de hecho con su voluntad le puede dar paso o no. Si viene muy enrabietado, a lo mejor es preciso no darle paso. Supongamos que le da paso, viene el tercero de las fases, el contacto. Entonces ahí claramente hay un contacto medium y espíritu, un contacto evidente, ¿no? Y ahí es ya cuando ya tienes una certeza de que hay un espíritu. Puedes aprovechar para preguntarle, ¿te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? O, en fin, ya puede haber una mínima conversación. Siguiente, el envolvimiento. Pues esto me preguntaba antes alguien, antes de entrar a la conferencia, sobre si se produce una especie de posesión, tal como la conocemos pues por las películas, etc. Respuesta, no. Es decir, tu espíritu siempre queda ahí, no te van a poseer porque tú estás ahí. Es decir, nosotros que somos nuestro yo esencial estamos ahí, revestidos de materia, pero nosotros estamos ahí y nadie nos puede echar, es que es imposible. Entonces, ¿cómo funciona la mediunidad? El espíritu te envuelve, lo notas, ¿sabes? ¿Por qué motivo? Pues porque para tener ya una cercanía completa de mente a mente, ¿no? Ahí ya se puede decir que el medium, si se ha concentrado bien, ya no siente nada de lo que pueda pasar en la sala, si huele a pollo frito o si alguien está con... No se entera de nada, únicamente nota las comunicaciones, ¿no? Y acto seguido la manifestación, se le da paso al espíritu y se manifiesta. Si es un medium parlante, pues a través de la voz del medium. ¿Ves? El medium, el espíritu, por cierto, va a utilizar tus propios recursos. Si tú tienes acento de Valladolid, no pretendas que el espíritu, a veces sí, que el espíritu venga con un acento de Castilla-La Mancha o de Andalucía, a veces sí, pero no necesariamente, porque está utilizando tus potencias, tu lenguaje, lo que tienes en el cerebro, a veces lo que has aprendido, es un material que va a utilizar, está a su disposición y lo va a usar, ¿vale? Entonces, tampoco pretendas a lo mejor que si tú no hablas chino, pues que venga el espíritu y se ponga a hablar chino. A veces ocurre porque quiere que sea así para que te convenzas de que es un espíritu, tal. Pero lo habitual es que utilice los cuadros mentales que se va a encontrar en tu cerebro y que tú pones a su disposición para que trabaje. ¿Vale? Pues esta es la cuestión importante, tal como trabajamos en esta casa. No hagáis estos 5 pasos, no hagáis mediunidad por vuestra cuenta en vuestra casa, porque al final estamos abriendo portales. Lo hacemos aquí, que estamos protegidos, y si pasa cualquier cosa siempre va a haber alguien con conocimiento que te va a asistir, te va a escuchar, va a tratar al espíritu, te va a tratar a ti. No hagáis experimentos con gaseosa, entendedme, no hagáis experimentos raros. No pretendéis en vuestra casa hacer los 5 pasos, estas cosas, ¿no? No es necesario, y vuestra casa es un lugar sagrado. Es vuestra casa, vuestro hogar. No dejéis pasar a nadie. Y si pasa alguien, que sea un amigo, que traiga buenas vibraciones, que te acompañe, que sea un familiar. Pero mejor no hagáis prácticas raras, ¿no? Mejor aquí con gente que ya tiene experiencia, ¿no? Y segunda cosa importante, tal como trabajamos aquí, la figura del asistente. El medium incorpora, pero es muy importante que haya una persona al lado, que llamamos adoctrinador, utilizando una nomenclatura clásica, o asistente. Asistente porque asiste. Mira a ver que todo vaya bien, que el medium esté tranquilo, habla con el espíritu, escucha, le pregunta. ¿Vale? Es yo diría, de los trabajos más importantes y más bonitos. Porque el medium al final muchas veces no se entera de nada, es una mera figura pasiva, pone su cuerpo, pone su tal y ya está.
pero el asistente es realmente el protagonista, el que pregunta, el que te trabaja, el que luego ve cuando se ayuda a un espíritu con necesitado, pues es una gran satisfacción saber que has hecho una ayuda real, ¿no? Bien, León Denis, que es el escritor que estoy citando, porque lo he utilizado bastante en esta conferencia, en el libro En lo invisible, nos habla de algunas de las dificultades que conviene evitar en la medida de lo posible cuando trabajamos en la mediunidad. Son como 5 dificultades que convendría evitar. Primero, falta de estudio. Fijaos, desde que uno llega a un centro espírita, no sé si os habéis dado cuenta, constantemente se te está diciendo estudia, todos los días, todas las semanas. ¿Por qué? Pues porque es necesario, hay que estudiar, leer, reflexionar. Es necesario conocer a fondo la doctrina espiritista para evitar lo que se llamaba ya Allan Kardec, pero bueno, todos los autores lo llaman así, mistificaciones, es decir, engaños. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay espíritus de baja vibración que realmente engañan, que vienen a confundirte, a veces disfrazados de personas sabias y con un lenguaje elevado y doctoral y todo, pero sin embargo te confunde, te mete ideas que te pueden causar pues bueno, a lo largo de la semana preocupaciones o dudas, o decir, este es mi camino, o no, o esto será mentira, ¿no? Es decir, cuidado. Entonces, si tú tienes un estudio previo de las cosas, sabrás cuando escuchas un mensaje si realmente es bueno, si es válido o no. ¿Vale? Pues lo escuchas, si es malo, pues lo desechas, no le das mayor importancia. Son mistificaciones o engaños. ¿Vale? Además, también el estudio del espiritismo nos permite distinguir lo que son meras opiniones de las personas, y las opiniones son opinables, las respetamos, pero son opinables, de lo que es doctrina espiritista. Yo en mis conferencias, cuando digo algo que es propiamente doctrina espírita, pues procuro citar pues, el libro de espíritus, los mediums, el libro que sea, a León Denis y tal. Si son opiniones, yo las expongo, me gusta que las escuchéis porque son mis opiniones, pero no tenéis por qué creerlas. Os puede servir o os puede no servir. Luego está vuestro trabajo para darle vueltas a las cosas y decir, oye, pues mira, en esto me ha convencido, pero en esto no. Y ya está, y no pasa absolutamente. De hecho, me parece muy sano que haya pues, cierto debate, que haya cierta... porque muchas veces decimos lo mismo, pero con distintas palabras. Perfecto, pero hay veces que bueno, una opinión es opinable y ya está. Entonces, por eso es importante también el estudio, saber lo que es de confianza que podéis realmente creer y trabajar y asumir de lo que es pues secundario o una opinión. Segundo, falta de iluminación moral. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no podemos pretender nosotros adoctrinar o ayudar a espíritus necesitados cuando a lo mejor, ojo, a lo mejor somos nosotros los primeros que necesitamos ayuda, ¿eh? O sea, no nos las demos aquí de nada porque tela marinera. Entonces, bueno, seguro que suena aquella frase de no pretendas sacar, a ver si me sale, no pretendas sacar la paja en ojo ajeno cuando tienes en el tuyo una viga. Y lo iba a decir al revés. También habría salido. Pero bueno, esto es así, ¿no? O aquello que también nos señala de que un ciego no puede ser guía de otro ciego porque los dos caen. Entonces, cuidado. Es decir, si tú detectas, acordaos de lo que veíamos al principio, conócete a ti mismo. Si detectas que estás pasando un problema, una racha mala, que la mente te está dando problemas, busca ayuda. Si te la podemos dar aquí, encantados. Si necesitas ayuda médica profesional, por favor, no la rechaces. Porque estamos en un planeta material, muy material, y a veces hay que acudir a eso, nos guste o no nos guste. Y esto hay que ser muy humildes, ¿no? Bien, pues lo mismo, si no sabemos hablar con nuestros semejantes o tener empatía, o nos enfadamos a la menor, o nos dicen cualquier cosa y nos ofendemos, pues ¿cómo vamos a hablar a lo mejor con un espíritu que las ha pasado canutas y está dudoso y está enfadado y encima se enfada más porque no le gustas? Pues esto es así. Pues bueno, a ver, todas estas cosas requieren formación, paciencia, humildad y que no es un tema fácil. Esto es así, ¿no?
Bien, falta de perseverancia. Como decía mi compañero Marco, este año cumpliré como 10 años haciendo un cálculo que hice el otro día, que la verdad es que no sabía cuánto llevaba aquí, pero me salen 10 años. Llevo poco tiempo. 10 años no es mucho tiempo. Pero sin embargo, en este tiempo, fijaos, he visto, y me llama mucho la atención, personas que han pasado por esta casa y algunos aparentemente mediums brillantes, pero que no perseveraron. Bueno, a ver, bien porque encontraron otros caminos, y esto es súper respetable, porque entra parte del libre albedrío de la persona, ¿no? O bien, bueno, pues porque a lo mejor buscaban en esta casa, en la mediunidad, o algo así, pues como algo fenoménico, algo brillante, algo espectacular, y muchas veces el día a día, lo cotidiano, no brilla. Hay que saber muchas veces encontrar lo bonito en lo cotidiano, pero lo cotidiano no es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor podemos decir que nota común es que estas personas entraron en el espiritismo, pero el espiritismo no entró en ellas, y no pasa nada. Pero a mí me llama la atención que realmente si esto te gusta, la perseverancia es importante, ¿no? La perseverancia en el estudio, en la práctica, fue nota común de los grandes espiritistas que conocemos y que os invito a buscar sus biografías. Aquí en España, pues a principios del siglo XX, León Vives, Amalia Domingo Soler, José María Fernández Colavida, el vizconde Torres Solanoz, Rafael González Molina, y en Brasil conocidos también, pues Chico Xavier, Soli Caldas Suber, por supuesto Divaldo Pereira, y tantos otros. Nota común de ellos, la perseverancia. Los días que se hace un trabajo bonito y los días que el trabajo dices, pues vaya, esto es así. Es que la vida humana en este planeta es así. Relacionado con eso, en cuarto lugar, falta de asiduidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos hemos comprometido a venir al centro espírita martes, miércoles y viernes, pues tienes que venir martes, miércoles y viernes. Salvo causas de fuerza mayor. Pero ya me entendéis. Es decir, que cuántas veces en un Madrid demasiado caluroso en verano y demasiado frío en invierno, pues llega el martes por la tarde y bueno, pues pensamos, con lo gusto que se está en casa, aquí con la calefacción o el aire acondicionado, que no suena como el del centro espírita. Y claro, pues estoy tan a gusto en casa y encima, pues no sé, me duele la pierna y me duele el pie y me duele la tibia y el peroné y me duele la carédera y me duele el esternón y entonces, pues ¿cómo voy a salir yo de casa con lo a gusto que estoy? ¿Sabes? Bueno, o excusas similares, ¿no? Bien, pues con frecuencia la espiritualidad superior nos recuerda que la asiduidad ayuda a la mejora de las facultades mediúmnicas. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque primero, vas a venir al centro espírita, vas a recibir pases magnéticos. Que lo creáis o no lo creáis, no salimos igual que cuando entramos. A veces lo notamos, a veces no notamos nada. Pero yo os digo que es así. Eso de entrada. Luego, la armonización. Es decir, de alguna forma, con el trato de los compañeros, que a veces es difícil, conseguimos armonizarnos, ¿no? Y armonizarnos también con la espiritualidad de la casa, ¿no? Entonces, será una paradoja, pero personalmente, los días que mejor he trabajado es cuando he estado a puntito de no venir, pero a puntito. Y yo, mira, venga, voy. Y me siento, y digo, hoy no trabajamos. Hoy estoy yo como un madero, como un trozo de palo. Digo, hoy no trabajamos. Zasca. El mejor día. ¿Verdad? Es que esto es así. Y no aprendemos. Bien. Impaciencia. Vamos a ver. Hace tiempo escuché una anécdota del médium brasileño Divaldo Pereira Franco que me gustó mucho y voy a intentar transmitirlo, aunque a lo mejor yo lo estropeo, pero bueno, voy a intentarlo, al menos que lo sepáis. Igual es una anécdota que ya conocéis. Resulta que en su centro de Brasil llegó, él entró, ¿no? Pues normal, y una señora en cuanto le vio entrar, pues se levantó corriendo, unos abrazos y unos besos y tal. Mire, que yo soy una medium estupenda, tengo una mediunidad súper desarrollada, que me quiero sentar ya en la mesa mediúnica. Bueno, Divaldo la miró, sonriendo, con cariño, dice, bueno, mira, no, de momento no. De momento vas a empezar a estudiar, vas a pasar al grupo del estudio sistemático de la doctrina espírita y vas a empezar pues, con tus compañeros, con el capítulo 1 y bueno, pues luego ya veremos. Ella protestó, mire usted, me he leído 2 veces la codificación y si usted me hace una pregunta del libro de los espíritus, yo se la puedo decir de memoria, que me lo he estudiado.
Y dice, no, venga, vamos a hacer las cosas bien, porque aquí tenemos esta costumbre, pasa a hacer el estudio sistemático. Bueno, pues la mujer empezó. A los 6 meses, pues volvió a ese grupo, Divaldo, entró y tal, y la mujer como un resorte saltó. Mire, no solamente he hecho el estudio sistemático, sino que además me he adelantado a mis compañeros y me he terminado ya el programa. Ya estoy para sentarme en la mesa mediúnica. Bueno, Divaldo le dijo, no, mira, vuélvete a sentar y vete al hilo de tus compañeros. No me sirve que llegues al capítulo 40 si tus compañeros están por el 27. Haz el estudio sistemático con tus compañeros y luego vas a pasar al estudio sistemático de la mediunidad, que es también de estudio. Bueno, no le gustó mucho la respuesta, pero la mujer siguió con el estudio. Pasaron meses, yo creo que años, y ya en un momento dado entra Divaldo y la mujer le vio entrar, le saludó, pero se quedó en su sitio en silencio, leyendo, que es lo que tenemos que hacer antes del trabajo. Y se acercó Divaldo y dice, ahora sí, ahora es el momento de que pases a la mesa mediúnica, porque antes esa falta de paciencia que tenías, ese exceso, te daba una vibración que no era adecuada. Ahora estás preparada, pasa a la mesa mediúnica. Moraleja, la impaciencia no va nunca de la mano del progreso espiritual. Yo creo que es un error en un centro espírita presionar a los dirigentes pues para empezar a dar pases enseguida, a dar sanación, a adoctrinar, a ser medium. No sirve. ¿Pero por qué? Pues porque en el trabajo espiritual hay una parte de sintonía. Es que tenemos que permitir a los hermanos que nos sintonicen. Es que sintonizar a un ser humano no es fácil, que tenemos nuestras movidas. Y a veces chungas. Entonces hay que darles un poco de espacio también a los hermanos para que hagan su trabajo con nosotros. Entonces la impaciencia no es buena consejera. Hay que dejarlo estar. Y luego, fijaos, aquí en la anécdota con Divaldo pasó, pero nosotros también lo vemos. Cuando resulta que no quieres nada o no quieres hacer esto y tal, encima pues te llaman y ya está, a dar sanación, cuando a lo mejor ya ni te lo planteabas. Bueno, me parece muy interesante, ¿no? Y León Denis ya entonces lo decía, una gran dificultad a evitar la impaciencia. Pero también León Denis nos da como dos grandes consejos de condiciones favorables para que se dé una mediunidad sana, adecuada, fluida, etcétera, ¿no? Apunta que las condiciones más favorables para las manifestaciones mediúnicas se dan cuando médiums existentes constituyen un grupo armónico. 2 explicaciones. Por un lado, es necesario que cada asistente, cada persona, se armonice con los espíritus de la casa. ¿Vale? Lo cual se consigue, como ya hemos visto, con un trabajo, una higiene de pensamiento, avanzar en el progreso moral, recepción de pases, constancia, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también exige que el grupo esté cohesionado. Y esto, yo me atrevo a decir que esto es lo más difícil que hay en cualquier grupo humano. Y por supuesto en un centro espírita, que somos humanos. Pues ¿por qué? Pues porque somos muy distintos. Cada uno venimos con nuestras movidas, somos muy diversos, una formación. Imaginaos en la comunidad de vecinos. Piensas en una reunión de la comunidad de vecinos, siempre está el tacaño que no quiere soltar un euro para mejorar el portal. El que... no lo sé, la que se pasea con tacones a las 3 de la mañana, el que pone la música muy alta, el que le gusta cocinar con un exceso de ajo y huele así siempre la escalera como a caldo castellano que no veas, ¿no? Bueno, pues esto es así, en los grupos humanos hay movidas siempre. Bueno, pues en un centro espírita que nadie ponga el listón demasiado alto a priori, porque somos humanos. Os vais a encontrar pues que hay días que nos queremos mucho y hay días que tela. Pero se explica en la forma de ser del ser humano. Es decir, porque justamente ahí es cuando el centro espírita se convierte en escuela, donde aprendes a perdonar aunque no tienes ganas, aprendes a escuchar, aprendes a fijarte en aquella que se sienta siempre detrás y que hoy viene con ojeras, debe haber dormido mal, o a lo mejor está mala, y la preguntas. Se convierte en escuela de vida. El centro espírita tiene que ser escuela de vida. Y para eso hace falta una cohesión del grupo. Preocuparte por los demás. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Tomamos un café luego a la salida? ¿Me cuentas? Bueno.
Para finalizar este apartado, yo querría leer un consejo que recoge Kardec en el libro de los Mediums, que es el siguiente. Estamos hablando siempre de comunicaciones mediúnicas. Dice, las comunicaciones mediúnicas deben ser analizadas rigurosamente, al punto de que todo medium debe aceptar agradecido y hasta solicitar el examen crítico de las comunicaciones que recibe. Y de hecho, Kardec recoge literalmente algo que le transmitió el espíritu de San Luis, que era otro espíritu del espíritu, o sea, otro integrante del espíritu de la verdad, del grupo de grandes espíritus que le asistieron, y que os leo. Dice San Luis: por legítima que sea la confianza que os inspiren los espíritus que dirigen vuestros trabajos, hay una recomendación en la que nunca insistiremos demasiado y que deberíais tener presente siempre que os entreguéis a vuestros estudios. La de evaluar, analizar y someter al control de la razón, atención, al control de la razón, más rigurosa todas las comunicaciones que recibís, así como no dejar de pedir explicaciones necesarias para que os podáis formaros una opinión cada vez que un punto os parezca sospechoso, dudoso u oscuro. Nada que añadir por mi parte. Aquí tenéis una manifestación del carácter científico del espiritismo, la duda categórica. Eso, hacer lo contrario sería ser unos flipados. Pues no, escuchar una comunicación y analizarla. Ver si realmente es enseñanza, si es revelación, si me va a valer para mejorar mi vida y la de los demás, o no. Para mí, este punto recogido por San Luis, luego por Kardec, es la manifestación del carácter científico del espiritismo. Bien, ya voy a empezar a abreviar e ir un poco más rápido, porque ya quedan los últimos puntos, que únicamente voy a dar cosas que me parecen importantes. Esto los he sacado los tres últimos puntos del libro de los Mediums. Lo podéis encontrar allí. Sobre naturaleza de las comunicaciones. Pues bien, Kardec distingue como tres tipos fundamentalmente de comunicaciones, basado previamente en una clasificación que había hecho de los espíritus. A Kardec le interesaba mucho clasificar, hacer como una organización o definir cuando un espíritu era de bajo conocimiento, era superior, y de hecho lo que él llamaba escala espírita, que es eso, la tenemos encontrado en varios libros, en el libro de los espíritus, en el libro de los mediums, pero luego también en la revista Espírita recoge el tema de la escala espírita, ¿no? Entonces, previamente, Kardec había clasificado los espíritus en groseros, frívolos, sabios y de conocimiento. Bueno, pues según sea un espíritu u otro, pues el tipo de comunicación pues será grosera, frívola, seria o de conocimiento. Es decir, a un tipo de espíritu se viene un tipo de comunicación. Y de hecho, el asistente, al escuchar una comunicación y clasificar la forma de la misma, ya puede saber cómo es el espíritu. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es, por cierto, tarea del asistente o doctrinador, que no es tarea fácil. Es decir, él es el que debe analizar este tipo de cuestiones. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues no, pues ¿por qué? Porque, como os he dicho antes, los espíritus de baja vibración nos pueden engañar. Se pueden hacer pasar por quienes no son y nos pueden colar verdaderos mensajes que son equivocados, que no sirven, ¿no? Entonces debe ser el asistente, el adoctrinador, quien en su humildad, en su conocimiento, debe escuchar, reflexionar, anotar mentalmente detalles que no le cuadran, etc. Muy brevemente, estos tipos de comunicaciones. Las groseras. Bueno, nos dice el libro de los Mediums que son las que se dan en términos de falta de decoro. Bueno, esto de falta de decoro es como una expresión muy de mi abuela, ¿no? Hoy día nadie dice, oye, que estás falto de decoro, porque te miran así un poco así raro, ¿no? O sea, nosotros, los que nos movemos en los polígonos de Parla, diríamos comunicaciones chungas, ¿no? Para entendernos. Bueno, entonces, recubiertos de impurezas y sobre todo apegos a la materia. Hablamos de mala educación, de vicios en todos los sentidos, orgullo, vanidad, intransigencia, malos modales y todos los tipos de odio. Tal como somos aquí, somos allí y nos podemos encontrar eso. Comunicaciones frívolas. Bueno, pues entonces, tal cual, emanan de espíritus livianos, bromistas, pesaditos, insoportables, más maliciosos que malos, etcétera, etcétera. Es decir, hablan mucho, pero transmiten poco. Frivolidad, que se dice.
Comunicaciones serias, pues por supuesto son relevantes en cuanto al fondo y a la forma. Y siempre que tengan un fin útil se puede considerar una comunicación seria, ¿vale? Por cierto, los espíritus no lo saben todo. Lo mismo que nosotros, hay preguntas que les podemos hacer y nos pueden decir, si es un espíritu elevado, nos va a decir con toda sencillez, hermano, no lo sé. A mí eso me da mucha más tranquilidad que no que me suelte cualquier cosa y luego sea un error, ¿no? Y dice, hermano, no lo sé, yo no tengo esa capacidad. Voy a intentar consultarlo, a ver si puede venir otro espíritu en condiciones que le pueda atender, pero eso que me pregunta no estoy yo en condiciones. O no puedo o no debo, ¿no? Bien, y por último las comunicaciones instructivas, pues son las serias, pero que además su principal objeto consiste en la enseñanza dada por los espíritus sobre ciencias, moral, filosofía, es decir, sobre el progreso profundo del ser humano. Son realmente las que podrían hacer mejorar este planeta, si somos capaces de escucharlas, entenderlas y aplicarlas. Pero son importantes y son las que merecen conservarse, publicarse si tenéis la ocasión o bueno, que no se pierdan, ¿no? Bien, muy rápidamente, sobre las evocaciones. ¿Hay que evocar a los espíritus o no? Esto el miércoles, por cierto, lo debatimos en el propio trabajo que tuvimos aquí. Pero es que ya surgía en el siglo XIX en la Sociedad de Estudios Espiritistas de Allan Kardec y había opiniones encontradas, ¿no? Evocar no es lo mismo que invocar. Invocar es como más, ¿cómo decir? Es como más propio del ocultismo y tiene como una connotación de mando. Se invoca, pues no lo sé, a un demonio o a un ángel, o se invoca, pues yo qué sé, a Santa Bárbara porque hay tormenta, o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, tiene como una connotación más de mando, más de dominio de la espiritualidad, con lo cual siempre tiene un matiz como negativo. Evocar, sin embargo, es como mucho más ligero, mucho más humilde. Es decir, tú puedes evocar un espíritu diciendo, hermanos, si puede ser que venga el espíritu Santiago, porque yo necesito hacerle una pregunta acerca del universo que realmente me interesa, porque necesito este conocimiento. Ahora bien, si no puede venir, rogamos que venga alguien similar de conocimiento y si no, no pasa nada ya. Bueno, es decir, ¿me entendéis? Es una forma amable, cariñosa de pensar en un espíritu realmente porque necesitamos algo que pensamos que nos va a ayudar en nuestro progreso, ¿no? Sobre la evocación, pues bueno, pues hay ventajas e inconvenientes. Hay quien decía, y todavía se sigue diciendo, que no conviene evocar a un espíritu porque a lo mejor si es un espíritu de baja vibración, pues nos puede engañar y entonces damos por bueno algo que no lo sea o algo así. Kardec afirma, sin embargo, que en relación con comunicaciones espontáneas, es decir, comunicaciones espontáneas cuando no has evocado un espíritu, se presenta alguien que no sabes a priori quién es, ¿no? Luego ya a lo largo de la conversación irás entablando amistad o relación. Pues bueno, no ve ningún inconveniente e incluso cuando se trata de espíritus inferiores, entre comillas, o necesitados, no pasa nada siempre que no les permitas tomar la delantera, hacerse dueños de la situación. En este caso y en esta casa solemos confiar también en los directores espirituales, que son los que organizan los trabajos y se les deja hacer. Nosotros ahí no ponemos ningún problema. Y la evocación, pues únicamente en la práctica lo realizamos cuando se trata eso de llamar un espíritu de conocimiento que le necesitamos, porque necesitamos sus consejos, necesitamos sus palabras, que nos dé ánimos, y siempre diciendo, son ustedes los que mandan, nosotros aquí agradecidos de cualquier cosa que nos puedan ayudar. Por supuesto, insiste Kardec en el libro de los Mediums que una cosa que hay que tener cuidado es que no se convierta el medium en un agente de consultas. Procurar evitar preguntas personales para el asistente, pero si el espíritu te las da, bienvenidas sean. Pero a priori, buscar siempre una conversación para obtener una elevación, ¿no? Un progreso. Y saber, por cierto, que evocación no es garantía de respuesta. ¿Cuándo puede haber una evocación y el espíritu no responda? Pues bueno, hay muchos casos. Por ejemplo, que el espíritu esté ocupado en otros menesteres y bueno, o misiones o ocupaciones y no pueda venir a responder tu pregunta. Bueno, pues así es la vida, ¿no? Obviamente, si el espíritu ya ha reencarnado, pues ya le puedes evocar, ¿no? Que no, está reencarnado, pues no viene, ¿no?
Que el espíritu no se le dé el permiso o autorización para acudir, bien porque el medium pues no deba, o porque no todo hay que saberlo en la vida. Esto es así y tenemos que aceptarlo, ¿no? O que no hay afinidad entre personas. Es decir, yo a lo mejor hay un espíritu con el que no tengo afinidad por lo que sea, ya le puedo evocar. Que al final la ley de la afinidad pues va a llevarte a que si la vibración choca, pues no. O sea, hay que aceptarlo, ¿no? Bien. Pues es un poco lo que os quería transmitir sobre el capítulo este de la evocación. Bien. Preguntas que se pueden hacer. Bien, en esta misma sala, hace tan solo unas pocas semanas, se dio una conferencia sobre cómo hablar correctamente a los espíritus, tan amplia y profunda que cualquier cosa adicional que yo dijera, pues estaría de más. Entonces aquí yo no voy, os remito a esa conferencia y no voy a profundizar en lo mismo. Decir únicamente que esto también lo tenéis en el libro de los mediums y ahí podéis ver un poco lo que se aconseja. En todo caso, preguntas se aconseja que sean para nuestro propio progreso. Evitar preguntas materiales y, por favor, preguntas claras, concisas y concretas. Esto el espíritu lo va a agradecer, el medium también. No puede ser que hable más el adoctrinador que el espíritu. Por mucho que nosotros tengamos don de la palabra y nos enrollemos y nos vayamos por los cerros de Úbeda, hay que prepararse el trabajo en casa. Si tenéis realmente unas preguntas que os llamen la atención, una necesidad, os la apuntáis. Claras, concisas y concretas. Si no, el espíritu le vais a hacer trabajar más, al final va a dar una respuesta que no es la adecuada o incluso vosotros no transmitís lo que queréis preguntar. Entonces esto conviene siempre traer los deberes hechos de casa y traer un poco preparada la sesión. Un pequeño consejo que yo daría. A la mesa mediúnica es conveniente no acudir para poner a prueba al medium. Y creo que ya sabéis por dónde van los tiros. No me parece sano decir, bueno, pues es que este medium yo no confío en él, no tiene mediunidad, tiene animismo, no sé qué. Voy a ver. Y le haces preguntas capciosas, enrevesadas. No me parece una buena predisposición. Luego ya, la comunicación ya se expondrá en el grupo y ya se valorará si es útil o no. Pero el medium, como cualquiera, venimos con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con nuestras inseguridades, porque el mundo espiritual es el mundo espiritual. No les pongamos más zancadillas que las que ya traemos, por favor. Escuchad al medium, escuchad al espíritu. Aunque sea animismo, aunque sea psicodrama que se podría dar, con todo no es malo. Hay veces que de nuestro subconsciente salen buenos pensamientos que nos pueden ayudar. Lo mismo que si estamos tomando una cerveza y te doy un consejo, no es malo, aunque venga de mí. Entonces, no me parece correcto invalidar al medium, pues eso, a ver si el espiritismo es verdad. Bueno, vamos a ver, si llevas 5 años en un centro espírita y todavía sigues dudas, perdona, a lo mejor hay algo que tienes que resolver. ¿Comprendéis? Al final es un trabajo de equipo. El trabajo de equipo muchas veces es como en la empresa. Aunque lo haga mal, hay que confiar en el otro. Si se equivoca, intentaremos resolverlo. Así se hace con los problemas. Pero no nos pongamos zancadillas entre nosotros porque al final un medium o un adoctrinador también somos personas con una gran inseguridad. Otros ya desarrollados a lo mejor tienen una personalidad imponente y trabajan muy bien, pero esos son pocos. Entonces, bien, es un consejo personal que quería exponeros. Bien. Leemos, ya es el fin, ya con esto cierro, ¿eh? En tantas obras psicografiadas, especialmente en las enseñanzas que nos han transmitido los espíritus de André Luis, de Manuel, de Joana de Angelis, que cuanto más avanzada sea una sociedad, más cotidiano será el uso de la mediunidad en esa sociedad. E incluso de un planeta. De una manera cotidiana se va a utilizar la mediunidad pues para incorporarla a las decisiones corrientes de la vida. Por desgracia no estamos a ese nivel todavía, ¿vale?
Y es que nuestro planeta, nuestra sociedad, desafortunadamente se encuentra, pues bien lo sabéis, no voy a decir nada nuevo, en un momento de confusión, de estancamiento, de un excesivo apego a las cuestiones materiales, en detrimento de valores espirituales, tales como justicia, igualdad de oportunidades, justa distribución de los bienes, a veces tan básico como el agua, ¿no? O la educación, la sanidad o el acceso a un puesto de trabajo digno. Esto es así y no os estoy descubriendo nada. Lo que sí valdría la pena recordar es que, bueno, los que por algún motivo tenemos acceso al espiritismo, que esto también daría para pensar por qué estamos aquí y ahora, es decir, si lo elegimos o qué pasó para que estemos aquí, ¿eh? Yo no tengo la respuesta todavía, ¿eh? Los que tenemos acceso al espiritismo y, entre otras cuestiones, a la mediunidad, nos deberíamos sentir afortunados. Afortunados y responsables. Porque conocer en primera persona lo que la espiritualidad nos aconseja y llevarlo a la práctica debería ser una prioridad en nuestras vidas. Fijaros lo que os digo, una prioridad en nuestras vidas. Solo así pues podremos poner el primer grano de arena de esa montaña que supondría el paso de un planeta de expiación y pruebas como es el nuestro a un planeta regenerado y evolucionado con el que tantos de nosotros y nosotras probablemente soñemos. Pues muchas gracias. Y disculpas porque se me ha ido la hora que no veas. En un momento dado empezó el reloj a correr que digo, como posible. Bueno, pues, bueno, muchas gracias. No. ¿Y el dúo? Bueno, hay una pregunta. Pues tú también hablas. Gracias. No, bueno. Me ha parecido una conferencia extraordinariamente buena. Bueno. Dos. Has dicho al principio que veías caras nuevas. Sí. Yo creo que la mejor forma de que estas personas nuevas que hay se preocupen un poco por el espiritismo y quieran venir a conocernos, que les digas si tú en tus 10 años has cambiado, te ha gustado, es diferente, piensas igual, no sé. ¿Diles algo? Me haces una pregunta personal. Bueno, a ver, directamente, si no fuese así, no estaría aquí. Y mi señor marido, Juanma, que me conoce bien, sabe que para temas de estos soy muy radical. Si algo no me llama la atención, corto. Y he cortado en muchos sitios, en muchas escuelas, sí, a la menor he cortado, pero radical. Entonces, ¿que no todo es un camino de rosas? Pues no, pero tampoco lo busco. De hecho, habría que desconfiar si todo fuese un camino de rosas. Hay días de trabajo, hay días agradables. Aquí hay días complicados. Pero al final hay que poner las cosas en una balanza, ¿no? Y bueno, cuando tienes dudas, viene la espiritualidad y te vapulea. O sea, el típico día que dices, vamos a ver, esto del espiritismo, llevo 10 años, pero vamos a ver, no será el subconsciente que dicen los psicólogos, que todo es un montaje, una invención, y aquí que estoy viniendo martes, miércoles, ahora los jueves también, martes, miércoles, jueves y viernes, pero si llego el sábado destrozado, digo, me cansa más venir al centro espírita que ir al trabajo, digo, pero vamos a ver, no será que estos a ver, la tía pregunta, no será, oye, yo una vez hice psicodrama, fue a una escuela de teatro, y cuando te concentras, tú puedes hacer el personaje de cualquier obra de teatro. Si te concentras bien, tú puedes ser quien quieras. Entonces yo pienso, oye, esto no será un cuento. Vale, pues justamente en ese momento de crisis, de repente viene la espiritualidad y te da una respuesta a algo. Es decir, o de la gente que quieres a tu alrededor. Cuando ves que todo estaba perdido, súper así, y de repente, ¡wow! O sea, que no lo llamamos milagro porque no utilizamos la palabra milagro, pero dices, ¡wow! O sea, te vapulea, te dicen los espíritus, estamos aquí. Pero estamos aquí no para imponernos, para trabajar con ustedes. ¿Por qué no trabajan ustedes con nosotros? Nos dicen, pero claro, respetan nuestra libertad, cosa que también me gusta.
Es decir, ayer tuvimos también un pequeño debate sobre el libre albedrío y tal, muy interesante, sin cerrar el debate, pero muy interesante. Pues a mí me gusta eso. Porque yo creo que aunque nos equivoquemos, cometamos errores, precisamente de esos errores se aprende el doble. Es decir, cuando te das de bruces y llegas a casa y dices, pero pues a ver, no sé por qué le he dicho esto a Miguel o le he dicho esto a Marco o no sé qué y tal. Bueno, pues luego vuelves y solucionas las cosas y has avanzado, o sea, diste un paso atrás, pero das dos adelante. Esto es así. Entonces, me estoy yendo por cerros de duda de una forma que ya no sé cuál era la pregunta. Ah, que ¿por qué estoy aquí? Sí, bueno, por esto, pues ya está. Bueno. Como ya... ¿Tú le recomendarías a todo el mundo que venga al centro espírita? Ahora que está mi prima aquí. Bueno, vamos a ver, eso es una decisión personal. Primero, cuando vienes al centro espírita es porque tienes una necesidad. Física, espiritual, afectiva, tienes preguntas que no respondes. Yo eso no te lo puedo decir. Bueno, mira a mi prima porque te la tengo aquí en primera fila. Pero bueno, a cualquiera de los que vengáis por primera vez. Es decir, tiene que salir de vosotros. Si yo os digo cualquier cosa, sería un error, no sirve. Tiene que salir de vosotros. Pero lo que tengo claro, por lo que yo observo, las personas que venimos, porque yo también vienes con una necesidad, que puede ser de búsqueda espiritual, de que todo te ha desencantado. Todo, religiones, filosofías, no sé qué y tal. O sea, estás a punto de convertirte al nihilismo. Decir, mira, es que no existo ni yo, como en Matrix. No existe nada en la vida, ¿no? Pues dices, mira, es que el mundo es una mierda. Esto no lo grabéis. Entonces, lo del gobierno. Entonces, bueno, sí, esta es una situación de depresión absoluta y en el plano espiritual. Entonces, vienes con una necesidad, pero aquí hay personas que vienen con una necesidad muy grande. Por lo que decía antes, porque tenemos muy mala cultura post-mortem. Has perdido a alguien que quieres. ¿Y cómo encajas eso en tu vida? O sea, por mucho que sepas lo que sea, ¿no? Por mucho que creas incluso en la trascendencia, pero que es duro. Entonces... O nos ha pasado recientemente una persona realmente pues con una enfermedad dolorosa y tiene mucho conocimiento, pero a ver, que el dolor es el dolor y se hace grandes preguntas y yo creo que además muy honestas. Nos tenemos que preguntar, pero señor, es que ¿por qué este dolor? ¿Qué sentido tiene? Y la respuesta se la tiene que dar ella misma. No sirve que nosotros... Porque al final tienes que ser tú contigo mismo, sentado, y decir, bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué elegí? ¿Qué hice yo en vidas anteriores? Tuve que ser un bicho... Hablo por mí, no por la compañera. Vamos, no. Tuve que ser un bicho que no veas. Bueno, entonces yo no puedo aconsejar a nadie. Yo puedo decir que si estás en una de estas situaciones que estoy mencionando, ven, escucha, tamiza. No te dejes convencer, sé crítico o sé crítica, reflexiona, recibe pases y luego hablamos. Nada más que decir por mí.